tardes a todos. Disculpad el retraso. Nos empeñamos en que los autobuses interurbanos sean una ciencia exacta, pero se niegan. El consorcio se niega. Y yo creo que vamos a empezar. Sí. Bueno, pues haz tú las presentaciones, que sin ti haciendo las presentaciones me siento raro. sí, bueno, a ver, aquí ya nos conocemos todos, pero bueno, igualmente para que nos esté viendo a través de los vídeos y los audios, bueno, pues somos componentes de Histocast. Él es Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter, también miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es, y flamante director de la revista de Despertaferro Historia Contemporánea. Sí, flamante. O sea, no le gusta. No he podido evitarlo. Llevamos años con el flamenco. Sí, flamígero. Y yo soy Gojix, @Gojix_Alduero. Y nada, vamos a hablar sobre, en este caso, un tema que casi no hemos tratado en nuestro podcast, que es la guerra de secesión, en concreto un hecho militar, probablemente el más famoso y... Sí, yo creo que el más famoso de la guerra de secesión, sin duda alguna, porque la gran batalla es Gettysburg y el gran momento de Gettysburg es la carga de Pickett, del momento ya culmen. Sí, luego le tiraremos piedrecitas a eso para fastidiar. Sí, efectivamente. ¿Cómo no? Yo te iba a decir que probablemente ibas a desmitificar aquello, pero desde luego en el mundo anglosajón, al gran público, es el gran momento, ¿no? Y bueno, el momento culmin, ¿no? Ahí ya, pues prácticamente ahí se acaba la guerra. Ya sabéis que no, pero en eso estamos. Entonces vamos a hablar de esta carga, que aunque sí que nosotros hicimos un programa de Gettysburg, pero vamos a dedicarle exclusivamente a la carga de Pickett pues los siguientes minutos. Y bueno, pues este tema, obviamente, el experto no soy yo, sino que es él, y nos ha llevado a torear con este toro. En fin. La propuesta no nació de mí, ¿eh? No nació de... Sí, pero bueno. La propuesta vino del fondo de la sala. Ya. Vino del fondo de la sala, pero vamos, te vino... Pero sí, me lo puso... Miel sobre hojuelas. Me la dejó votando. Sí, está claro. Bueno, pues vamos a hablar... Bueno, podemos empezar por lo del momento álgido de la Confederación, que es como se ha hablado de la carga de Pickett. Los demás cuerpos de ejército que estuvieron en Gettysburg no están de acuerdo con esto, porque dicen que ellos también contribuyeron a la victoria y que el momento álgido fue el día anterior, o en fin, cuando ellos consiguieron rechazar a los confederados. Pero no nos vamos a meter en ese pastel. Vamos a hacer un repaso muy rápido a lo que era la situación de la guerra pues a primeros de junio de 1863, ¿no? Ojo, rápido en Beramendi. A ver, él ha puesto todo su empeño, ¿eh? Tengo constancia de eso escrita, además. Hasta que bajen a echarnos... Ha quitado párrafos enteros. Podemos estirar. Esta mañana. Bueno, las ofensivas de la Unión en ese momento están bastante generalizadas, ¿no? En las costas atlánticas podemos ver toda una serie de bolsas. En fin, la Unión había ido llevando una serie de operaciones anfibias, todas muy interesantes, que estaban destinadas a ayudar al bloqueo, cerrando los puertos confederados, los accesos a los puertos confederados. En el Mississippi estaba operando Grant. El Mississippi era una arteria vital, tanto para los estados del norte. El Mississippi siempre había sido la autopista por la que los estados del medio oeste sacaban sus mercancías al resto del mundo. ¿Vale? Entonces el Mississippi era crucial. De hecho, los confederados, al estallar la rebelión, lo habían bloqueado. Esto había causado unos problemas económicos importantes en Illinois y en otros estados, en Indiana, etcétera. Y uno de los objetivos de los unionistas era precisamente pues hacerse con esa arteria y, sobre todo, cortar el paso a los confederados. ¿Qué tenían los confederados al oeste del Mississippi? Pues cosas tan importantes como el ganado de Texas, que había que comer, había que alimentar a las tropas, y tenían el puerto de Matamoros, que parece una estupidez, pero en un país, en un estado, en un grupo de estados, una rebelión totalmente aislada, por el Río Grande cruzaban a México y desde el puerto de Matamoros, que estaba en la parte mexicana de la desembocadura del Río Grande, comerciaban con el resto del mundo. Es decir, ahí iban muchos barcos neutrales que descargaban mercancías y cargaban algodón, en fin, todo este tipo de cosas que vendía el sur. Cerrando el Mississippi se evitaba que estas mercancías pudieran pasar hacia el resto de la Confederación. Tenemos a Rosecrans en Tennessee. En Tennessee era otro escenario muy importante porque por ahí pasaba una vía de ferrocarril que era crucial, que iba desde Richmond hacia el centro sur.
¿vale? Esa línea de ferrocarril, había otra vía recorriendo casi todas las costas de los estados sureños, de mucha peor calidad, pero digamos que la vía de comunicación principal entre los dos escenarios, el Atlántico y el del medio oeste, entre los Apalaches y el Mississippi, era esa vía. Y la Confederación tenía que defenderla a toda costa para implementar la que había sido su estrategia inicial: dejar al norte que invadiera, concentrar muchas tropas, pegarlos y mandarlos de vuelta. Y así todas las veces que hiciera falta, hasta que pues en el norte decidieran que aquello no les merecía la pena y que mejor dejar a los pesados estos que siguieran por su cuenta. Y finalmente tenemos a Lee en Virginia. Virginia, que era el escenario menos idóneo para una victoria del norte. Cualquiera que mire un mapa verá que en Virginia, entre los Apalaches y el Atlántico, todos los ríos bajan en dirección oeste-este y van cortando la ruta de cualquier ejército que quiera bajar hacia Richmond. Exactamente lo contrario pasaba en el oeste, donde los grandes ríos servían como vías de comunicación, y dominando los ríos, la Unión podía desplazar mercancías, tropas, en fin, todo lo que fuera necesario para abastecer a sus ejércitos cada vez más adentro en la profundidad del sur. Pero bueno, Lee, que era virginiano, que como todos sabemos había renunciado a ser comandante en jefe de los ejércitos de la Unión para servir a Virginia, pues lógicamente para él aquel era el escenario más importante. Y Lee Lee se decidió invadir el norte. Lo que era el esfuerzo... una canción eso. Sí, totalmente. El esfuerzo de guerra confederado lo llevaban 3 personas, ¿no? Las decisiones las tomaban 3 personas: Jefferson Davis, que era el presidente, el secretario de guerra James Seddon y el propio Robert Lee, que había empezado la guerra como asesor de Jefferson Davis y que ahora mandaba también el ejército de Virginia del Norte. Entre los 3, a primeros de 1863, empezaron a discutir estrategias y se habló de la posibilidad de mandar tropas hacia Tennessee, a Bragg, o hacia Vicksburg, hacia el Mississippi, donde estaba operando Grant. Lee se negó. Lee enseguida salió con que había que volver a intentar invadir el norte. Hubo una serie de reuniones, sobre todo en mayo, el 14, el 17, del 14 al 17 y luego el 26, donde Lee defendió a capa y espada su plan de invadir el norte, es decir, no me quitéis tropas. También es verdad que, dadas las comunicaciones de la época, probablemente Lee sabía que si le quitaban tropas, estas iban a tardar en volver, ¿no? Y él, como he dicho antes, le preocupaba sobre todo Virginia. Los primeros problemas empezaron entre el proceso de preparación de esta campaña, cuando Lee empezó a llamar tropas de las Carolinas y de la costa de Virginia, y se encontró con que Jefferson Davis le negaba el traslado de esas tropas, ¿no? Ahí hubo una discusión entre los dos. Jefferson Davis le llegó a decir: nunca había entendido por completo los puntos de vista y las intenciones de Lee. Llegó a decir, después uno se empieza a preguntar de qué hablaron en mayo, ¿no? cuando se llega a este punto. Pero bueno, Lee se salió con la suya. Tenía una serie de objetivos de cara a la invasión del norte, ¿no? Por un lado, en primer lugar, contrarrestar cualquier plan de campaña que tuviera la Unión en Virginia. Virginia estaba muy castigada y, hombre, era evidente que para ese verano la Unión iba a lanzar una nueva campaña en la región, y Lee prefería evitar todos los movimientos de tropas en esa zona, ¿no? Sacar a Hooker al general John Hooker, que era el comandante en jefe del ejército de la Unión en ese momento, de sus posiciones frente a Fredericksburg y tratar de derrotarlo. En segundo lugar, quería cruzar el Potomac y dirigirse hacia el norte, con un objetivo muy sencillo: que la Unión lo siguiera, que el ejército del Potomac lo siguiera, y poder, digamos, destrozar los campos de otro para variar, porque ya los de Virginia estaban bastante masacraditos, ¿no? De paso, bueno, pues esto serviría para reabastecerse, para amenazar una serie de ciudades importantes en el norte, como la propia Washington, pero también Filadelfia o Baltimore. Esto, bueno, se ha discutido muchísimo. Codington, si no me acuerdo mal, es el que dice que aquello era totalmente imposible. Es decir, con las defensas de Washington totalmente inatacables y el ejército del Potomac vivo, Lee no pintaba nada en Filadelfia o en Baltimore. Es decir, se hubiera visto rodeado, sin capacidad para abastecerse por mar, y hubiera sido derrotado mucho más deprisa. Pero bueno, Lee lo que tenía era un poco esta idea, ¿no? Dar facilidades a los demócratas en el norte, que estaban a favor de algún tipo de acuerdo. Es decir, cuando peor fuera la guerra para el norte, pues más fácil llegar a algún tipo de paz. Y tangencialmente tenía la intención, o que él quería, tratar de destruir por trozos el ejército del Potomac. Lo que no estaba en sus intenciones a priori era una gran batalla como la de Gettysburg. Sí se había hablado, hay una serie de famosas conversaciones con Longstreet, en las cuales Longstreet le decía: sí, pero solo una batalla defensiva, no seamos nosotros los que llevemos la batuta. Al final se van a encontrar en Gettysburg y no les va a quedar más remedio que combatir, ¿no?
La marcha a Gettysburg, bueno, pues no me voy a tardar a dedicar mucho a esto. Realmente, bueno, pues lo que hicieron el ejército confederado fue abandonar Fredericksburg por etapas, entrar en el valle de Shenandoah y desde el valle de Shenandoah cruzar el Potomac y dirigirse hacia el norte. Aquí, bueno, pues consiguieron más o menos sorprender al ejército de la Unión, que además durante este proceso de traslado vio cómo le cambiaban el comandante en jefe. Hooker fue cesado. Bueno, Hooker dimitió y se llevó la inmensa sorpresa de que Lincoln le aceptó la dimisión, porque Hooker no esperaba que Lincoln se la fuera a aceptar, y entonces cuando el otro dijo, vale, venga, mandó un enviado que llegó al cuartel general del ejército del Potomac, además de noche. Primero se reunió con Meade y le dijo, macho, te ha caído la China. Meade se había negado ya en alguna ocasión a ser comandante en jefe del ejército del Potomac, pero le dijeron, mira, estos son órdenes y esto es lo que toca. Y luego se reunió con Hooker, ¿no? El traspaso de mando fue, como diríamos, Hooker aceptó las órdenes de su comandante en jefe, pero tampoco puso muchas facilidades. Es decir, enténtate tú de dónde están las cosas. Bueno, aquí te dejo a mi jefe de Estado Mayor, a Dan Butterfield, que nunca fue amigo de Meade, de hecho se dedicó a ponerle palitos en las ruedas cuando tuvo ocasión, para ver si le traían de vuelta a Hooker. El generalato del ejército del Potomac estaba muy dividido entre los todavía seguidores de McClellan y los que no eran seguidores de McClellan. Y llegamos pues al 1 de julio y a los combates en Gettysburg. Lo he tenido que tumbar porque a ver si se ve un poco mejor. Sí, yo creo que se ve un poco mejor, porque si lo ponía en vertical la verdad es que nos perdíamos casi toda la esencia del mapa. Los 2 primeros días de Gettysburg, podríamos decir que el primer día es una victoria de la Confederación, bastante clara, llegando desde tanto el cuerpo de Hill como el cuerpo de Ewell van a conseguir pegar duro a los federales, pero Oliver Otis Howard con su 11 cuerpos se va a conseguir atrincherar en lo que es la colina del cementerio, que es ese ángulo que vemos ahí, aquí. ¿Vale? Y Ewell, aunque Lee le va a dar la orden de que ataque esa colina, aprovechando que están completamente desorganizados los federales, Lee va a añadir una de sus coletillas, si usted lo considera factible. Y Ewell no lo va a considerar factible y no va a atacar al final del día, ¿no? Hubiera podido romper probablemente la línea de la Unión ese día. El segundo día tenemos el gran ataque de Longstreet en el extremo sur, por esta zona de aquí. ¿Vale? Es decir, Longstreet va a llegar y va a desplazarse hacia el sur. Eso lleva mucho más tiempo del previsto. La discusión sigue sobre si Longstreet entorpeció, porque Longstreet no quería este tipo de batalla y además se lo había dicho a Lee de forma bastante clara. Obedecía órdenes, pero no quería este tipo de batalla. Se ha discutido mucho sobre si Longstreet saboteó la estrategia de Lee o no la saboteó. Lo cierto es que si tenía la instrucción de posicionarse sin que le vieran, tuvo que seguir una serie de caminos que lo alejaran, sobre todo de los 2 round tops, las 2 colinas grandes, ¿vale? Que lo alejaran de los observadores de la Unión situados en estos puntos, que quedaran ocultos, y bueno, pues esto le obligó a deshacer camino, a dar varias vueltas y revueltas. La última acción de ese día, bueno, Longstreet estuvo a punto de pillar a los federales en Bragas. El cuerpo de Dan Sickles, que se había adelantado a las posiciones que le había marcado Meade, fue cogido de flanco. Aquello se salvó de milagro. Por mucho que Joshua Chamberlain y el 20 de Maine digan que fueron ellos solos, había un montón de regimientos que venían detrás y que cubrían su flanco derecho y que también intervinieron. Pero bueno, es otra de esas historias interesantes de Gettysburg, como Chamberlain en sus charlas de posguerra consiguió pues convertirse en el salvador, ¿no? Otro de los que derrotó a Pickett, pero aunque no se enfrentaran directamente. El movimiento más interesante de ese día, o muy interesante de ese día y muchas veces ignorado, es el asalto de Ewell a Culp's Hill, que es esta colina de aquí abajo. Es decir, en esta zona, Ewell lanza un asalto y consigue meterse en las posiciones de la Unión. Se hace de noche, es muy tarde, Ewell detiene sus operaciones, entre otras cosas consigue meterse porque Meade ha retirado tropas de ese punto para mandarlos donde está atacando Longstreet. Y esto hace que ahí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad que Ewell aprovecha hasta que, bueno, pues un poco se agotan los combates por la llegada de la noche. No se combatía mucho de noche en esa época. Si la confusión ya era grande de día, de noche aquello era un caos. Podías encontrarte sin saber dónde estaban tus regimientos, tus cuerpos, contra quién disparabas. Que se lo digan a Stonewall Jackson. Que se lo digan a Stonewall Jackson, que se llevó una bala de regalo y no estaba combatiendo. El caso es que, bueno,
Ewell se detuvo para la noche y entramos un poco a lo que va a ser la batalla de Gettysburg. El tercer día, que es el 3 de julio, que es el día de la carga. El plan de Lee para ese día era hacer un ataque en pinza. Es decir, no se trataba de lanzar una carga a ciegas contra el centro de la línea federal, sino que se trataba de algo un poquito más complejo, ¿no? Era un ataque en pinza. Ewell tenía que atacar en Culp's Hill y desde Culp's Hill, es decir, tenía que tomar esa zona, y Pickett efectivamente tenía que atacar Cemetery Ridge. Con esto se cortaban en azul, en verde y en blanco las 3 carreteras, los 3 caminos que desde la colina del cementerio, donde estaba el 11 cuerpo, llevaban hacia el sur. Y se podía, digamos, aprisionar una parte importante del ejército de Lee. En esta época no hay que... de Meade. En esta época no hay que soslayar la importancia de la moral. Es decir, viéndose rodeados, los soldados no solían estar muy por la labor de quedarse y de tal, que nos piramos. Por lo menos nos asegurábamos de que el ejército del Potomac perdía su artillería, ¿no? Por muchos soldados que pudieran escapar. Y esto era importante. Todo esto tenía que hacerse a primera hora de la mañana. A Ewell se le había avisado, con él sí era posible, y efectivamente Ewell a primerísima hora se puso en marcha. ¿Qué pasa? Que en ese momento habían vuelto tropas destacadas el día anterior a la zona donde había operado Longstreet y Ewell no fue capaz de pasar. No solo eso, sino que además el ataque de Longstreet otra vez se retrasó. Es decir, el ataque de Pickett, que es de división de Longstreet, otra vez se retrasó. Longstreet no estaba nada de acuerdo con este plan. Es decir, y además constan discusiones importantes con Lee. Entre los argumentos de Longstreet, que ese ataque iba a necesitar por lo menos 30.000 hombres, en las diferentes, por lo menos los informes, lo que nos ha llegado de aquellas discusiones, que Pickett solo tenía unos 10.500, que llegaría a 13.000 con lo que se le pudiera añadir, y que, bueno, pues textualmente tendrán que recorrer 1.600 metros bajo un fuego de artillería concentrado, 900 sometidos a fuego de mosquetería de larga distancia. Es decir, que aquello iba a ser un pim pam pum, y a Longstreet no le gustaba nada. Haceros a la idea de hacer ese recorrido, aunque sea andando rápido. Me suena que algunos han estado allí y no miro a nadie. Pero el tema de estar bajo fuego tanto tiempo ya no es la distancia. ¿Cuánto tiempo voy a estar sometido a eso? ¿Vale? Lee tenía sus... Bueno, se negó a dejarse convencer, ¿no? Él argumentaba que la distancia era menor, que eran unos 1.300 metros, que llevaría la fuerza de asalto hasta los 15.000 hombres. Ahí tenemos la frase muy famosa de Longstreet en esta circunstancia, ¿no? Dijo: he sido soldado toda mi vida, he combatido en binomios, escuadras, compañías, regimientos, divisiones y ejércitos, y creo que no hay fuerza de combate de 15.000 hombres que pueda tomar esa posición. Aquí yo la pregunta que me hago es ¿cuánta confianza tenía que había entre Longstreet y Lee para decirse ese tipo de cosas? Pero lo cierto es que mucha. La verdad es que los dos llevaban mucho tiempo operando juntos. Bueno, pues Longstreet hacía sus dudas, planteaba sus dudas, no estaba de acuerdo. Los dos generales podían hablar. Obviamente, entiendo que esto se haría en el marco de una reunión de Estado Mayor formal, es decir, y luego, pues una vez que se emitían las órdenes, y de hecho luego hablaremos del celo de Longstreet a la hora de cumplir sus órdenes, pero Longstreet para cumplir las órdenes que le da Lee, es decir, mire, yo he puesto todas las pegas, le he dicho por qué creo que no va a funcionar. Usted me dice que lo haga, tú eres el que manda. Es decir, y yo soy el que tiene que obedecer. Y de hecho hay frases de Longstreet en ese sentido, ¿no? El plan definitivo era que en cuanto a la posición de Pickett estuviera situada, se le situarían, se pondrían con él 2 divisiones del cuerpo de Hill. Luego iremos detallando un poco esas unidades. Se abriría fuego con las baterías. Se iba a concentrar una batería, según algunos autores, de hasta 170 piezas, lo cual es una cosa muy importante para aquella época y para la guerra de secesión. Y en cuanto se silenciaran las baterías enemigas, pues Pickett iniciaría la carga y se intentaría romper el centro de la línea. Después de hablar con Longstreet, Lee se dirigió al cuartel general de Hill, donde ya empezaron a seleccionar qué unidades iban a participar en la carga. Estamos a primerísima hora de la mañana. Las divisiones de Hill se organizaron en 2 grupos. Las que iba a comandar Johnson Pettigrew y una segunda línea que iba a dirigir el general Trimble. Trimble venía de supernumerario porque no tenía tropas a su cargo, y precisamente pues a alguien se le ocurrió la genial idea de que que no tiene nada que hacer, pues lo vamos a poner al frente de esta segunda oleada, ¿no?
Había otras 2 brigadas, de las cuales se habló mucho, que son las de Wilcox y Lang, que estaban en esta zona, ¿vale? Que se supone que tenían que haber, o se habla de que tenían que haber apoyado. El caso es que las órdenes no fueron claras y parece que estas unidades, bueno, pues fue una especie de añadido sobre la marcha, que alguien les dijo, bueno, pues avanzad también y a ver qué podemos hacer, ¿no? Luego hablaremos un poco más de ellas. En general, bueno, pues los oficiales no estaban muy a favor. El general Wilcox dijo a su superior, a Garnett, que consideraba que era imposible tomar esa posición. O sea, directamente, Longstreet no era el único que no lo tenía nada claro, ¿no? Es decir, todos eran ya generales con experiencia, con 2 años de guerra, habían luchado más o menos, y bueno, pues de hecho, Wilcox había combatido en esa zona el día anterior y había perdido unos 500 hombres, con lo cual sabía un poco cómo iban las cosas, ¿no? Pero bueno, parece que en general la moral de los hombres era buena. Por ejemplo, bueno, pues a Garnett dijo: cruce esos campos lo más deprisa que pueda porque en mi opinión va a ser un infierno. Pero de cara a sus hombres, pues se mostró optimista en cuanto a sus posibilidades de éxito y no hacía otra cosa que felicitarse por la oportunidad. Ambrose Wright, de la división de Anderson del cuerpo de Hill, llegó a decir a Porter Alexander: la dificultad no estriba tanto en alcanzar Cemetery Hill o tomarla, sino que el problema es conservarla. Claro, obviamente el ejército federal iba a reaccionar y ahí es donde pues una tropa agotada y muy diezmada pues tiene que tener la capacidad para aguantar la posición. Quizás estaban anticipando que en el mejor de los casos, imaginaos que sale exitosa esa operación, pero no lo iban a poder mantener. O sea que, bueno, quizás ese cálculo que había hecho Lee pues no era el más acertado. Uno de los elementos cruciales del plan confederado era la artillería. Aquí podemos ver un poco las posiciones de las baterías de unos y otros en ambos lados, ¿no? Tenemos toda la fila de artillería confederada, todas las diferentes baterías que se fueron posicionando para este gran bombardeo, y las posiciones de la artillería federal en Cemetery Hill y en Cemetery Ridge. Aquí es interesante porque la artillería confederada operó con 2 jefes. Longstreet tenía a James Walton, que era el jefe de su artillería de reserva, y al coronel Edward Porter Alexander, ambos eran coroneles, que mandaba uno de los batallones de esta artillería de reserva. Curiosamente los puso a los 2 al mismo nivel, pero con misiones diferentes. Para Walton, su función fue encargarse de gestionar toda la línea de artillería, emplazar piezas, encargarse de que se iniciara el bombardeo, en fin, este tipo de cosas. Mientras que Porter Alexander tenía que tomar decisiones cruciales. Ahora hablaremos de ello. Porter Alexander era el hombre que tenía que desencadenar la carga de Pickett. O sea, dar la orden definitiva, es decir, señores, pónganse en marcha. Le había caído el marrón. Aquí, bueno, pues como decía antes, 170 bocas de fuego, 34 de la reserva del cuerpo de Longstreet, 38 de las divisiones de Pickett y McLaws, 79 del cuerpo de Andrew Powell Hill, más otras piezas que parece que habían, bueno, pues 171 bocas de fuego según Allen Guelzo, 100 a 120 según los testimonios de los federales que estaban enfrente. Por comparar con otras batallas, tanto en Estados Unidos como en, bueno, Estados Unidos, América en general, o Europa, como estamos, yo que sé, por ejemplo, Waterloo, que es la típica, pues, así, muy famosa. Waterloo, si no me acuerdo, creo que la gran batería de Napoleón no llegaba a 100 piezas, pero igual me equivoco. No sé si eran unos 80 piezas. unas 80 O piezas. sea, para que nos hagamos una idea de... Podemos estar hablando de casi el doble. La de Waterloo tampoco funcionó, por cierto. Vale, pero es una cantidad muy importante para la época. Y para la guerra de secesión en los Estados Unidos, aquello fue una auténtica barbaridad. Por lo visto, el cañoneo se oyó a kilómetros. Hay autores que dicen que fue el ruido más intenso escuchado en los Estados Unidos durante todo el siglo XIX. Pero bueno, ahí ya es más difícil de aquilatar esto, ¿no? No había medidores de ruido y vete tú a saber. Bueno, de hecho hay algún testimonio, lo íbamos a decir después, pero hay algún testimonio de artilleros que estaban ahí... Les sangraban los oídos, Les sangraban en fin, los oídos. eso era bastante. Sí, sí. Murió algún pato, además, creo. También pasaba por ahí. Pues a la olla. Se siente por el pato, no haberse muerto. Mientras no acabara como la vaquilla ahí en medio, Sí, es verdad. el pato muerto. En fin, como decía, este asalto se retrasó otra vez.
¿no? Y tras la guerra se culpó a Longstreet, una vez más, del retraso tanto el del día 2 como muy especialmente el del día 3. A ver, el gran error de Longstreet durante la guerra es que se hizo republicano. Y eso ninguno de sus antiguos compañeros se lo perdonó. Gente como, sobre todo como Jubal Early y toda la sociedad histórica del sur, o sea, se dedicaron, digamos que si la historia la escriben los vencedores, pues la guerra de secesión, la historia de la guerra de secesión, la han escrito los vencidos durante muchísimos años y sigue habiendo a fecha de hoy libros que beben muchísimo de los trabajos de la sociedad histórica del sur y de lo que se ha llamado el mito de la causa perdida. Ahora la historiografía empieza a enderezar todo esto, empieza un poco a fijar la causa de la guerra dando más importancia a la esclavitud de la que se había dado, quitando un poco eso de la guerra por la libertad de los estados. La idea que ellos retransmitieron fue que ellos tenían que luchar porque moralmente tenían que luchar, pero sabían que estaban derrotados desde que empezó la guerra. En fin, todo este tipo de romanticismo de la sociedad sureña. Es decir, todo esto, digamos que ya lo han ido discutiendo mucho los historiadores. Y dentro de toda esta historia, pues obviamente estaba Longstreet el traidor, ¿no? Es decir, el que en un momento dado pues se deshinchó y ya no quiso ser eficaz y saboteó los planes de paz. Y tenemos la cuestión del retraso en el asalto de Pickett este día 3. Bueno, pues Lee en su informe dirá: el general Longstreet no estuvo preparado tan pronto como se esperaba. Ahí lo dejamos. Jubal Early lo acusaría después de la guerra directamente de haber retrasado el ataque a posta, ¿no? John Brown Gordon, jefe de brigada en el cuerpo de Ewell, a fecha de hoy está claro, escribió, que tras una exhaustiva investigación, los críticos militares imparciales considerarán como cierto que el general Lord Lee ordenó al general Longstreet que atacara al amanecer de la mañana del tercer día, y que éste no lo hizo hasta las 2 o las 3 en punto de la tarde, iniciándose el bombardeo de artillería a la 1. Incluso te iba a hacer un par de preguntas. Has mencionado que era... que le achacaban ser republicano. ¿Por qué? Porque los republicanos eran los que habían iniciado esta guerra para... Bueno, eso de que habían iniciado, digamos que sí. La victoria de los republicanos de Lincoln en las elecciones de 1860 habían sido un poco el desencadenante de la secesión, ¿no? Es decir, de que se separara Carolina del Sur, si no me equivoco, primero, y que siguieran toda una serie de estados confederados y digamos, fue la chispa, ¿no? Y obviamente, después de la guerra, hubo 12 años de ocupación del norte de los estados del sur, y durante todo este periodo, pues claro, los republicanos eran caca, ¿no? Los republicanos... ¿Republicano? No había que votarlo, no había que hablarle, no había... Y claro, cuando Longstreet pues empezó a flirtear con ellos, apoyó la candidatura de Ulysses Grant, y Ulysses Grant lo nombró jefe nacional de correos, el Postmaster General. Pues ya se hizo católico. Bueno, ya... pues imperdonable. Ya se juntó todo. Pues todo esto, digamos que les vino muy bien para utilizarlo como chivo expiatorio de muchas cosas. El Postmaster General, que como cosa curiosa, era de las pocas instituciones federales que había en el país en ese momento. O sea, no tenían ni siquiera banco central. Cada banco era una entidad propia que emitía su papel moneda y hacía sus gestiones. Entonces, claro, el ser el jefe de correos del país, pues ya era todo un cargo. Alguno dirá ahora, qué bien, sin banco central, en fin. Bueno, no nos vamos a meter en esa jardín. Estos no son los androides que estás buscando. No. También te iba a preguntar, ¿hubiera cambiado algo si al amanecer, si realmente hubiera sido puntual? ¿Era posible una acción nocturna con el berenjenal que ya me has contado que se podía formar? A ver, el problema es que... Imagínate que están todos puntuales y van como robots. Y lo hacen. Pues no lo sabemos. Aquí entramos en la historia contrafactual famosa. Sí. Probablemente no, porque los federales estaban allí a primera hora. Es decir, estaban allí tanto a la 1 de la mañana como a la 1 de la tarde. Es decir, el obstáculo iba a ser el mismo. Es verdad que hubiera podido coincidir con el ataque de Ewell. Y es verdad que una vez derrotado Ewell por la mañana, algunas de las tropas de Culp's Hill se van a desplazar hacia Cemetery Ridge, pero más como medida de precaución que para intervenir realmente, echar peso en la batalla. Es decir, va a ser... Con lo cual es probable que el resultado hubiera sido lo mismo. Pero es que además era imposible, porque a primera hora la división de Pickett no estaba allí. Pero un poco el recorrido de la división de Pickett, su misión había sido asegurar la retaguardia del ejército de Virginia del Norte durante los 2 primeros días de combate. Se la llama para intervenir en la batalla. Sabemos que Pickett llegó a Gettysburg en torno a las 15 del día 2 de julio. Al anochecer su división seguía en marcha hacia Gettysburg, es decir, todavía no habían llegado, y al amanecer del 3 de julio todavía quedaban regimientos por llegar,
con lo cual difícilmente se hubieran posicionado, hubieran descansado, se les da un poquito de comer, por aquello de que sin comer y sin beber cuesta mucho lanzarse al asalto, da mucha pereza, y este tipo de cosas era realmente poco probable, por mucho que Longstreet hubiera querido retrasar las cosas, pues Pickett se lo había puesto a huevo, no hay división para lanzar el asalto. Bueno, un veterano, el primero de Virginia, dice: los hombres de Pickett podrían haber entrado en combate la tarde anterior cuando llegaron a Gettysburg. Ya sabemos que todo el mundo, después de los hechos, sabe perfectamente cómo habría que haberlo hecho, y todo el mundo tiene un manual escrito diciendo: esto es lo que hiciste mal. Yo no me he enterado de nada, pero esto es lo que hiciste mal, que yo lo sé. Epa Hunton, coronel del 8º de Virginia, llegará a afirmar: sabemos a ciencia cierta que el presidente Davis quiso formar un consejo de guerra a Longstreet. Es decir, como digo, después de la guerra le tocó cargar con el mochuelo. Hay argumentos, ¿no? Desde luego, Longstreet nunca manifestó su intención de desobedecer a Lee, ni presionó en ese sentido. De hecho, otra cosa es que es distinto. Una cosa es que uno no esté de acuerdo y otra cosa es que digas: oye, le voy a desobedecer o no le voy a hacer ni puto caso, voy a hacer omisión de lo que me han ordenado. No, mira, por ejemplo, a uno de los jefes de artillería de la división de Hood le dijo: esto es un error, pero tendremos que hacerlo. Al propio Lee le dijo que las fuerzas bajo su mando harían todo lo humanamente posible. Esto es lo que toca. Pero que ninguna fuerza podría desalojar al enemigo de unas posiciones tan fuertes. Porter Alexander, en sus memorias, dirá que las órdenes que emitió Longstreet para ese día fueron extraordinariamente minuciosas. Es decir, se volcó realmente en preparar una acción. No se limitó a decir: bueno, pues tú vas por aquí y tú disparas los cañones y ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues ahí queda un poco el hecho. Longstreet no quería, ella no quería, oiga, pero no le quedaba más remedio que... Él sí estaba más a favor de intentar flanquear por el sur, ¿no? Claro, él estaba a favor de salir efectivamente hacia el sur. Tenemos por aquí la diapositiva con todo el campo de batalla. Salir hacia el sur por detrás de las posiciones en las que había combatido y tratar de hacer un gancho para coger el extremo sur del ejército del Potomac, o incluso más lejos, colocarse entre el ejército del Potomac y Washington, y ahí obligar a los unionistas a ser ellos los que atacaran para poder llegar hacia su capital. Quizás eso hubiera sido lo más previsible, ¿no? Porque para los federales, porque una carga directa, pues como, ¿qué van a hacer estos locos, no? Pero pues mira, antes de hablar de cifras, podemos hablar de qué adivinaban los unionistas, ¿no? La noche anterior, esa noche, Gordon Meade hizo una reunión de Estado Mayor en su cuartel general, reunión que sería utilizada luego por sus detractores, Dan Butterfield, Sickles, el general Sickles, un tipo muy interesante, por cierto. Fue el primero que se libró de una condena por trastorno mental transitorio. Asesinó en plena calle al amante de su mujer, y cuando lo fueron a juzgar dijo que había sido un ataque de locura, y efectivamente lo absolvieron, con lo cual algo inventó para la posteridad. Pero bueno, él reunió a todos sus generales y entonces hizo básicamente dos preguntas: si el ejército debía permanecer donde estaba o ocupar nuevas posiciones más cerca de sus bases de suministro, a lo cual parece que la decisión unánime fue que se quedarían donde estaban, y si el ejército, una vez que habían decidido quedarse donde estaban, si debía atacar o esperar el ataque del enemigo. Parece que la decisión más o menos unánime fue: vamos a estarnos quietecitos, vamos a dejar que sean ellos los que salgan y les disparamos a placer, ¿no? Como digo, estos detractores aprovecharon para acusarlo de cobardía, de timidez, de no haber querido, de que se escudaba en los demás mandos para hacer algo que no quería hacer, que había cargado la responsabilidad sobre sus subordinados. Lo cierto es que el telegrama de Meade a Halleck diciendo que se iba a quedar había salido ya cuando tuvo esa reunión. Es decir, él ya había avisado a Washington de que no pensaba moverse, pero aún así parece que tenía una idea de trabajo en equipo y quería implicar a sus oficiales dentro de la toma de decisiones. A partir de aquí, se trataba de adivinar, ¿no? Qué iba a pasar. Pero bueno, aquí tenemos más o menos las cifras oficiales y reales de cada una de las brigadas que intervinieron en la carga. Sabemos que las de Wilcox y Perry, al mando de Lang en este caso, no van casi a participar, pero bueno, tenemos su posicionamiento. Las de Pickett,
Pickett, Garnett y Armistead aquí en esta zona, no me llega el brazo. En primera línea, las 4 brigadas que mandaba Pettigrew y en segunda línea las 2 de Trimble, ¿no? Estas son las cifras oficiales. Las reales eran bastante más bajas. Nos pasa lo mismo con el primer cuerpo de la Unión en Cemetery Ridge, que son los que van a recibir el grueso del ataque, que serían pues unos 3.500 hombres. Hay que pensar que muchas de estas unidades ya habían combatido. Las unidades del cuerpo de Hill, por ejemplo, parte de las del primer cuerpo, las del segundo que estaban a su izquierda, ya habían combatido el día anterior o el día 1, con lo cual ya estaban mermadas. Y no son solo los muertos y los heridos, son la gente que se ha ido a buscar a Johnson allí a ver si está bien, que me tiene preocupado porque no lo he visto en las últimas horas y aquí están disparando, entonces yo mejor que me voy a por agua o a llevarlo a la enfermería o en fin, cualquier cosa. Es decir, toda la gente que se iba dispersando un poco en diferentes tareas, que venía muy bien. Oye, que me han encargado que vaya a ver si el caballo de Lee está bien. Yo me quedaría, pero las cosas como son. Me tengo que ir porque tengo que obedecer. No, escenas, hay algún testimonio pues de 4 soldados confederados llevándose a un compañero herido en la mano de vuelta hacia atrás para que lo curen, ¿no? 1, 2, 3, 4, que se puede caminar. En fin, todos somos valientes hasta que dejamos de serlo y todos queremos cobrar la paga a fin de mes, las cosas como son. El caso es que, bueno, pasamos un poco, hemos visto las cifras y pasamos un poco bueno, aquí tenemos a los 3 jefes de cuerpo de Lee en una ilustración muy bonita, que fueron un poco los 3 protagonistas de Gettysburg. No vamos a entrar en qué hubiera pasado si hubiera estado Jackson, porque entonces nos tienen que cerrar la tienda y nos abren mañana. El caso es que aquí entramos un poco en la parte del bombardeo artillero, que es sumamente interesante, ¿no? Longstreet mandó 2 mensajes a sus jefes de artillería. A Walton le dice, coronel, que las baterías abran fuego. Ordene que se tenga extremo cuidado y precisión en los disparos. Si las baterías en Peach Orchard no pueden ser utilizadas contra el punto que pretendemos atacar, deje que disparen contra la colina rocosa. Muy respetuosamente. Peach Orchard, estamos hablando de la zona por donde están las 2 divisiones de Anderson. Las 2 brigadas, perdón, de Anderson, de esta zona. ¿Vale? Que disparen contra los Round Tops, que allí también había artillería de la Unión, y bueno, pues los vamos chinchando un poco. Al coronel Alexander le manda: coronel, si el fuego de artillería no tiene el efecto deseado de expulsar al enemigo o de desmoralizarlo en gran medida, de modo que nuestro intento tenga casi todas las posibilidades de éxito, preferiría que no indicara al general Pickett que ejecute la carga. Confiaré en gran medida en su buen juicio sobre esta cuestión y esperaré a que cuando llegue el momento se lo haga saber al general Pickett. Aquí, efectivamente, se ha debatido mucho si Longstreet no le estaba cargando el mochuelo a Porter Alexander. Y dice, macho, tú sabrás, ¿vale? Este muerto es todo tuyo. Hay argumentos que nos dicen que no, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la latitud que daba Lee a sus generales para tomar decisiones. Si a usted le parece bien, si lo considera posible. Parece que en el cuartel general de Longstreet esto era todavía más acusado. Es decir, él solía dar bastante capacidad, digamos, a sus oficiales para decidir. Que no hacía microgestión. Bueno, lo que pasa es que en este caso igual hubiera debido hacerla, pero efectivamente él confiaba en Porter Alexander como experto artillero. O sea, Longstreet no era experto en artillería. Yo miro la colina de enfrente y no sé lo que está pasando, pero se supone que Porter Alexander sí tiene que saberlo. Tiene que saber si está disminuyendo el fuego de la artillería de la Unión, si están sufriendo bajas, cuál es la precisión del cañoneo que se está emitiendo, y es la persona más indicada, es verdad que es la persona más indicada, para decir, bueno, pues ha llegado el momento. Probablemente lo suyo hubiera sido que se lo dijera a Longstreet y que Longstreet le dijera a Pickett, oye macho, tira para adelante que sea lo que Dios quiera. Pero digamos que ahí cortocircuitó y los quiso poner en contacto directamente. Por otro lado, Alexander en sus memorias dirá que sí tuvo un poco la sensación de que le estaban cargando un muerto que no era del todo suyo. Es decir, esa responsabilidad no podía ser de él porque era coronel, estaba al mando de uno de los divisiones de artillería de la reserva, es decir, ni siquiera era un oficial de rango general que pudiera tomar esa decisión, ¿no? A mí la impresión que me da es que parece que nadie quiere hacerse cargo de desobedecer a Lee. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y esto no va a ningún lado, ¿no? Y es como, bueno, todo el mundo sabe que esto es una locura, pero a ver quién es el guapo que dice que no. Que dice que no, ¿no?
Efectivamente, Alexander escribe de vuelta a Longstreet, a esta misiva que hemos comentado antes, dice: mi única manera de juzgar el resultado de nuestro fuego será fijándome en el fuego con que responda nuestro enemigo, y el humo oscurecerá todo el campo de batalla. Si hay alguna alternativa a este ataque, debe ser considerada con cuidado. Tu culo explota. Básicamente. Oiga, que si hay otras opciones, igual es el momento de plantear. Claro, otro cojo de decir, joder, llevo toda la mañana planteando opciones. Es que ese diálogo es que es como Vale. de besugos. La contestación de Longstreet es: la intención es hacer avanzar a la infantería si la artillería tiene el efecto deseado. Cuando llegue el momento, informe al general Pickett y, por supuesto, adelante toda la artillería que pueda para ayudarle en el ataque. Ahí parece que ya fue un poquito más claro, ¿no? Es decir, ¿cuándo? Ya no estamos hablando de sí, sino parece que estamos hablando de cuándo. Estallaron los 2 cañonazos, eran las 13 del día 3 de julio y empezó la jarana, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de la artillería confederada? Pues la artillería confederada consiguió causar algo de daño a los soldados de la Unión, nada espectacular, bastante más daño a las baterías de la Unión, que lógicamente era su objetivo, y una esplendorosa discusión entre 2 de los generales federales que estaban en la zona, ¿no? Por ejemplo, Charles Bain, de la Brigada de Filadelfia, escribirá que pudo distinguir desde el chillido de las granadas al ruido sordo de las balas esféricas y el zumbido giratorio del proyectil Whitworth. George Benedict, de la Brigada de Vermont: las granadas esféricas estallaron sobre nuestras cabezas y nos llovieron balas de hierro. Los disparos sólidos Whitworth, fácilmente distinguibles por su claro tono musical, volaron cantando, y los bolaños redondos araron el suelo. Bueno, se habla de temblores de suelo. Los soldados de la Unión, lo que se les dio la orden fue de tumbarse y de protegerse lo más posible. Ya ha pasado la época napoleónica, donde las líneas aguantaban estoicamente todo lo que les tiraran. Eso te iba a decir, todo para el suelo, pero claro, las granadas... Las granadas efectivamente hacen otro efecto, pero por lo menos la bala rasa, pues Si te la evitas. te la evitas, ¿no? Es decir, digamos que se trabajaba, y veremos un poco pues cómo se trabajaba la moral, ahora hablaremos de ello. Otros abandonaron sus posiciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los artilleros de la batería de Alonzo Cushing, que estaba justo en el ángulo, luego lo veremos, trató de ir a retaguardia por la rueda de repuesto de uno de sus cañones, y claro, le dijo, Yo eso se la he dejado. le dijo a Cushing que no, que la rueda de repuesto no hace falta, que no hay artilleros para manejar todos los que tenemos ahora mismo y que tú te quedas aquí, ¿no? Meade tuvo que parar a un capitán de artillería que iba a retaguardia por más munición y recordarle amablemente que con mandar los armones bastaba, no tenía que ir él personalmente. Lo que hemos comentado antes. Quizás los que peor lo llevaban eran precisamente los artilleros, los de esas piezas, porque tenían que responder el fuego y Claro. a eso no se podían tumbar. No se podían tumbar y además eran el blanco, en principio eran el blanco del contrario, ¿no? Por ejemplo, como bajas de infantería, pues se sabe que la Brigada de Filadelfia sufrió 47 bajas. Uno de los regimientos de Vermont perdió 60 hombres. Es decir, no fueron, como digo, espectaculares. Pero, en cambio... Claro, estábamos hablando de 170 piezas, ¿no? De 171, sí, 170, 120, en fin. Para toda la balacera que se montó, pues la cosa no parece que fuera especialmente el parto de los montes. sangrante. Sí pasó con la artillería. La compañía del cuarto de artillería ligera, la de Alonzo Cushing, perdió 4 de sus 6 piezas. La B del primero de Rhode Island había perdido 2 piezas anterior y ese día perdió otra y tuvo que ser retirada de la línea. El primero, la batería I del primero de artillería ligera de Estados Unidos, se quedó sin munición y también tuvo que retirarse. La compañía B del primero de artillería ligera de Nueva York, sumado al 14 de artillería ligera de Nueva York, quedó reducida a 2 piezas, es decir, perdió otras 4. Y hay otra batería, la A, la compañía del primero de artillería de Rhode Island, que no he conseguido encontrar más o menos cómo quedó, pero nos podemos hacer una idea. Es decir, las baterías de artillería fueron bastante castigadas. Estamos hablando de un porcentaje de las baterías. Pues de 6 piezas, a la que pierde 4 está perdiendo el 66%, o sea, 2/3 Claro. de su capacidad de combate, más el gasto de munición, del que hablaremos O ahora. sea, no me extraña que fueran a por la rueda de repuesto. Una de las cosas que sí pasaron es que buena parte del bombardeo confederado también cayó al otro lado de la colina, es decir, pasó por encima de Cemetery Ridge y fue a parar detrás. Por ejemplo, en el cuartel general de Meade recibieron varios cañonazos y el propio Meade fue herido, nada grave, pero sí hubo una esquirla que le hirió. Dan Butterfield también fue herido, en fin, aquello hubo
bastante daño, y de hecho tuvo que trasladar su puesto de mando porque no se sabía cuándo iba a llegar la bola gorda que le iba a aplastar la cabeza, y hombre, ya le hemos cambiado hace menos de una semana, que nos dure un poco. Oye, he oído que había oficiales que iban así, pues muy orondos, como que en esas situaciones, pues o se hacían los valientes así fanfarroneando, o que les encantaba eso, iban así erguidos sobre el caballo. Había obligación, la pregunta, a ver, que hay gente rara ahí, pero había obligación por parte de los oficiales de mantenerse en pie, erguidos, no digo encima del caballo, pero por lo menos de pie erguidos. Por ejemplo, en la Marina sí hay obligación de todo el que esté ahí en el castillo, pues tiene que estar erguido. A ver, en principio quedaba feo que un oficial se tumbara. Lo que pasa es que uno puede permanecer erguido más o menos detrás de un árbol, así, un poco, en fin, que no se note demasiado. También hubo oficiales de la Unión, por ejemplo, que bueno, pues se dedicaron a cabalgar línea arriba, línea abajo, muy motivados. Luego contaremos algún caso. Con la Confederación pasó algo parecido. Por ejemplo, los oficiales confederados que dirigieron el ataque, se les dio la orden de ir a pie, porque a caballo eran demasiado visibles y todo el mundo quiere cargarse a un general. No nos vamos a mentir. Si consigo cargarme a un general, pues ya tengo medalla, ¿no? Y de hecho muchos de ellos, algunos de ellos fueron a caballo y acabarían siendo baja mortal, ¿no? Algunos de ellos por problemas físicos, uno no me acuerdo cuál, ahora lo miraré. Garnet era el que se había llevado una coz, me parece, uno se había llevado una coz el día anterior y no podía ni caminar, con lo cual, bueno, pues lo subieron al caballo y dijeron, macho, tú verás. No, pero bueno, digamos que había que actuar con honor y con decencia, pero si nos agachamos un poquito cuando parece que viene y no se dan demasiada cuenta, pues tampoco pasa nada. El caso es que entonces estalló esa controversia de la que hablábamos. Estamos en la diapo 10, que luego me pierdo yo, con este señor, Henry Jackson Hunt, que era el jefe de artillería del ejército del Potomac. La artillería de la Unión tardó unos 15 minutos en empezar a disparar, ¿vale? En ese momento se había levantado una humareda absolutamente espectacular. O sea, hay que decir que la pólvora de la época hacía bastante humo y bueno, pues rápidamente se perdía la visibilidad. Es decir, llega un momento en que los cañones disparaban a ciegas. Es decir, consiste en tirar todo lo posible al lado de enfrente, como me dijeron a mí en la mili, que la misión de la artillería es disparar la mayor cantidad posible de proyectiles, si puede ser en las líneas enemigas. Pues básicamente en eso estaban las cosas, es decir, se disparan los proyectiles y más o menos hemos apuntado, sabemos por dónde hay que tirar y que íbamos para allá, ¿no? Lo más relevante, como digo, fue la disputa entre Henry Jackson Hunt y el general Hancock. Hunt lo que hizo al observar el despliegue de las baterías confederadas allá antes del bombardeo, dijo, ojito que vienen curvas. O sea, ya avisó a sus jefes de artillería de que iba a haber por lo menos un bombardeo. Ahí entre los diferentes generales se rifaban, ¿no? Había algunos que decían que no iba a haber ataque, otros que sí. Él ordenó concentrar el fuego con toda la precisión posible contra las baterías que resulten más destructivas para nosotros. Es decir, es un poco la misión que dio a sus jefes de artillería. Luego iría puntualizando. Había que reservar munición, es decir, no devolver fuego a lo bestia, sino reservar parte de la munición y disparar, digamos, con intención y lentitud, es decir, apuntando bien, pensando en lo que hacemos. Vamos, que no consistía en cargar el cañón y darle al tirador lo más deprisa posible, sino intentar calcular un poco lo que se hacía. Él partía de la base de que habría un ataque después y la artillería iba a ser muy necesaria. Cuando empezó el bombardeo, él estaba donde estaba la reserva de artillería del ejército del Potomac, un poco más a la izquierda, según hemos visto el mapa, es decir, un poco al sur del primer cuerpo, que desde allí hacía tiro oblicuo y, bueno, pues dio estas instrucciones y lo que intentó, bueno, él fue recorriendo la línea de artillería hacia el norte, dando las instrucciones, y cuando llegó al norte se dio cuenta que al extremo norte se dio cuenta que se estaban quedando sin munición. Y entonces volvió en dirección contraria, ordenando que cesaran los fuegos, incluso retirando alguna batería. Esto cabreó muchísimo a Hancock. Hancock, que era el comandante en jefe del primer cuerpo de ejército, que era el que estaba recibiendo la brea, pasó por los artilleros y dijo, ¿cómo que alto el fuego? Vuelvan ustedes a disparar. Claro, a la artillería de su propio cuerpo, su jefe de artillería dijo, oiga, es que me acaba de ordenar el general Hunt que no dispare. Al Hunt que le den morcillas, dispara. Los hombres están aquí tirados y si no hacemos algo por contraatacar, por devolver el fuego, pues se van a desmoralizar y van a salir corriendo. Tenemos que disparar. Y efectivamente la artillería del cuerpo de Hancock volvió a abrir fuego.
La artillería reserva no. El capitán John Hazard le dijo que, mira, mi jefe directo me ha dicho que no dispare más y tú eres un general con muchas estrellas y muy simpático, Hancock el Magnífico lo llamaban, pero no eres mi jefe directo y no me puedes dar esa orden. Y efectivamente la reserva se mantuvo. De hecho, también intentó dar la misma orden al coronel McGilvery de la misma artillería. ¿Por qué demonios no están disparando con esas baterías? Le ordenó. A no ser que nuestras baterías abran fuego con rapidez, nuestros hombres no aguantarán mucho más. McGilvery dirá que Hancock utilizó un lenguaje profano y blasfemo como el que usaría un rufián borracho, haciendo amigos. Informó a Hancock de que él tampoco estaba bajo sus órdenes, lo siento mucho, y que no podía entender por qué el segundo cuerpo, en este caso, no podía aguantar el fuego tan bien como las otras tropas o tan bien como mis artilleros. Dice, oiga, nosotros tampoco estamos haciendo nada y también nos está cayendo la mundial. Y no vamos a salir corriendo en los próximos 5 minutos. ¿A qué pasa con sus hombres, ¿no? ¿Por qué son tan flojos? En fin, lo cierto es que el cañoneo de la artillería federal, la respuesta de la artillería federal disminuyó. Y ese fue el momento que estaba esperando Porter Alexander. Se ha dicho que, bueno, pues que todo fue un engaño, que no fue un engaño. Lo cierto es que en aquellas condiciones probablemente Hunt tenía razón, tenía poco sentido disparar a tontas y a locas, gastar munición sin ver a dónde estaba disparando. Hay que decir, además que ese bombardeo, hay alguna razón para ese bombardeo, probablemente es el preludio de otra cosa. Probablemente ahí, bueno, pues Gibbon, por ejemplo, John Gibbon dijo que esto era el preludio de la retirada de un asalto. Hunt pensó primero que era un engaño para ocultar la ausencia de tropas confederadas, es decir, que se estaban retirando y que estaban montando el espectáculo para que nadie mirara mucho así a ver si estaban, ¿no? Luego cambio de idea y dijo no vienen. Alexander Webb, al mando de la Brigada de Filadelfia, dijo que esto significaba que los confederados no iban a atacar su posición, pues se equivocaba de miedo. Y Meade, que había dicho la noche anterior, de hecho había afirmado que los confederados atacarían en el centro, y ya había avisado a Hancock, dice, van a ir a por tu posición. Luego había cambio de idea y dice, el ataque vendrá desde el norte, vendrá desde la zona de Ewell, ¿no? Es decir, lo cierto es que nadie parecía, esto bueno, un poco una ruleta, ¿no? A mí esto me parece apasionante, porque cada uno hace su cábala. Es la porra. Hacen la porra, y ¿quién se acercó más? Pues Meade, lo que pasa es que se retractó. En fin. ¿Y cómo empezó la carga? ¿Cómo empezó la carga? Que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, pues como decíamos, el bombardeo empezó a las 13 horas. A las 13:10 Alexander ya tenía la impresión de que no estaba consiguiendo gran cosa. Más o menos entre las 13:10, 13:15 es cuando empieza a contestar las baterías de la Unión. Y claro, aquello debió ser un bajonazo. Dice, joder, nos están arreando por todos lados. La división de Pickett va a perder entre 450 y 500 hombres en el bombardeo de la Unión. O sea, la diferencia es importante. Es verdad que en este caso son tropas acumuladas justo detrás de los cañones confederados, que ¿no? también tuvieron la mala suerte de que se pasaron de largo y les el caía mismo encima, efecto de que la bala pasaba por encima, pues lo que pasa es que en este caso había chicha detrás, había donde arrear, ¿no? Pickett desde el primer minuto empezó a mandar correos a Alexander diciendo que voy ya, que cuándo voy, o sea, ¿cuándo paramos? Tengo pis, ¿cuándo paramos? Lo de los viajes, o sea, el que haya viajado con niños se lo sabe, ¿cuánto falta? Bueno, pues eso. A las 13:30 Alexander se dignó a contestar a uno de los múltiples requerimientos de Pickett que le envió pues edecanes, en fin, cada rato. Se le debía hacer bastante largo a Pickett, también hay que decirlo. Si va a venir, debe hacerlo ahora o no podrá darle el apoyo adecuado. Pero el fuego enemigo no se ha reducido en absoluto. Hay al menos 18 cañones que siguen disparando desde el propio cementerio. En suma, le estaba diciendo que no. Esto a las 13:30. A las 13:35 es cuando el efecto de las órdenes de Hunt empieza a hacerse notar y el fuego de la Unión decrece. Y en ese momento, a las 13:40, envía un segundo mensaje, Porter Alexander envía un segundo mensaje a Pickett. Por el amor de Dios, venga rápido. Los 18 cañones se han ido. Venga deprisa o la munición que me queda no me permitirá apoyarle como es debido. Claro, cuando la segunda nota llegó hasta Pickett estaba con Longstreet y Pickett encantado. O sea, mira, me han dicho que vaya ya, por fin. Parece que Longstreet ni lo miró a los ojos, ¿no? Ni le contestó. Voy a avanzar, señor, dijo Pickett. Y Pickett pues empezó a preparar su parte del tinglao, ¿no? A las 13:45 Longstreet se dirigió hacia donde estaba Alexander y le preguntaba si estaba seguro de lo que decía.
nunca muy convencido. Digo, pero lo tenemos claro. Para entonces, obviamente el bombardeo ya había durado mucho más de lo esperado, la artillería confederada se estaba quedando sin munición y cuando Alexander le informa de esto, le dice Longstreet, bueno, pues detenga el bombardeo y vamos a pedir más munición. Vamos, que venga más munición. Y claro, Alexander dijo, oiga, hay que llevar los armones atrás. Y dice, esto mínimo 1 hora. O sea, lo que hemos hecho hasta aquí no nos sirve de nada si nos paramos ahora. Con lo cual, Alexander en su memoria les dirá, bueno, pues parece que en ese momento podía haber detenido la carga, ¿no? Haber dicho, bueno, pues venga, vamos a por más munición y ya está, y que se pare todo. Longstreet parece que le dijo, no quiero hacer este ataque, no tiene posibilidad de éxito, no lo llevaría a cabo, pero el general Lee ha dado la orden y espera que se cumpla. Fatalista el muchacho. En estas estaban cuando vieron pasar la división de Pickett. Es decir, la bolita se había puesto a rodar por su cuenta y dijeron, bueno, pues ya está. Ahí va Pickett muy contento, después hablaremos de eso. El asalto de la carga de Pickett, que no fue de Pickett, fue de Pickett, de Pettigrew, de Trimble. Es decir, allí hubo más gente, hubo bastante más gente. De hecho, si vemos el frente que ocupa Pickett al principio es bastante estrechito. Es verdad que tiene que ser el núcleo del asalto, ¿no? Tiene que ser la parte de Trimble y Pettigrew. Tienen que apoyarle por la izquierda y ahí tenemos las 2 brigadas de Wilcox y Lang que lo que hicieron fue desviarse y atacar recto. O sea, en vez de seguir la estela de Pickett, atacaron en línea recta y se pierden para la causa y a nadie le interesa en esta juerga porque, bueno, pues allí fueron, las pararon, sufrieron sus bajas y se volvieron sin participar en la gran empresa. Lo primero es que fue un asalto de infantería de libro. O sea, si alguien se espera algún tipo de virguería en la carga de Pickett, ahí estaban los manuales de táctica y así fue como se hizo. La única cosa increíble es que fue 15.000 hombres de golpe, fue un asalto de infantería muy gordo. Pero más o menos siguió los procesos que seguían todos los asaltos de infantería. De hecho, ya la formación de asalto, por ejemplo, tenemos problemas, ¿no? Según los testigos, pues puede ser una larga línea gris, para otros una fuerza en 2 líneas, 2 gruesas líneas de tropas, según un superviviente del 27 de Connecticut, 2 líneas por la derecha y una por la izquierda, según Theodore Gates, del 80 de Nueva York. Según Abner Doubleday, jefe de división en el primer cuerpo de ejército, los confederados llegaron en 3 líneas y John Gibbon llega a hablar de 4. Una de escaramuzadores, 2 de asalto y creo una tercera detrás de ellas. Ya veremos cómo se provoca todo este caos de línea. El caso es que, bueno, las fuerzas salieron en columna de sus posiciones, una vez que entraron en distancia se colocaron en fila y empezaron a avanzar ordenadamente. Primero la línea de escaramuzadores, los escaramuzadores en primera línea, seguidos por ingenieros que tenían que tumbar las vallas de la carretera de Emmitsburg para que las tropas pudieran pasar bien, y seguidos por las líneas de infantería formada, pues la lista de orden, pues atención batallón, cerrar filas, calma en el centro, seguir la derecha, adelante, marchen, en fin, todo lo normal en estas situaciones, con los portaestandartes unos pasos por delante, función que no les envidiaba a nadie, aunque luego todo el mundo recogía la bandera según las crónicas, pero joder, debería ser magnífico estar ahí a tiro. No disparar, esto era importantísimo. Esto era importantísimo porque los soldados tenían tendencia a detenerse y disparar al enemigo, y una vez que hacían eso, pues a ver quién era el guapo que lo volvía a poner en marcha. Porque, hombre, ya que he disparado voy a recargar, y ya que he recargado voy a disparar de nuevo. Y así entramos en una rueda. De hecho, en la guerra de secesión había asaltos en los que se ordenó a los soldados que no cargaran sus fusiles para evitar precisamente esa tentación, ¿no? Y algunos se las apañaría para cargarlo en marcha mientras tiraba para allá de alguna de las maneras. Los oficiales tenían que ir desmontados. Pues mira, aquí tenemos las excepciones. Richard Garnett, que era el que había recibido una coz y no podía andar, murió. Lewis William, coronel primero de Virginia, que estaba enfermo, también murió. El coronel Epa Hampton, que no podía andar, no se sabe muy bien por qué, del octavo de Virginia, fue herido en la pierna. James Kemper, que también fue a caballo, fue herido en el pecho, es decir, aquello fue una hecatombe. Todo el que se distinguió un poquito. También murieron muchos oficiales que iban a pie, la verdad es que, yo qué sé, estos que te maten, pues que lo hagan a caballo, no sé, cada uno tiene su idiosincrasia al respecto, ¿no? Pero bueno, pues también en el bando de la Unión hubo algún oficial que combatió a caballo, como Eliakim Sherrill, de la tercera brigada, de la tercera división, que fue herido de muerte. Es decir, todo esto fue un poco... Por supuesto, bueno, hombres que intentaron volverse, como había comentado antes, es decir, la carga fue progresando. Lo primero con lo que se toparon fueron los escaramuzadores de la Unión, que estaban posicionados detrás de la valla de la carretera de Emmitsburg,
que estaban medio protegidos y que hicieron mucho daño, entre otras cosas porque rechazaron a los ingenieros. Cuando no hubo nadie que tumbara esas vallas antes de que llegaran las filas, pues las filas tuvieron que llegar hasta la carretera y saltar las vallas. Otro de los problemas con los que se encontraron los confederados es que, claro, la artillería de la Unión dijo, vale, ahora es cuando toca. Y abrieron fuego y volvieron a machacar a los confederados, ¿no? Por ejemplo, Andrew Cowan, del 1º de Artillería Independiente de Nueva York, escribiría: vi aparecer un cuerpo de confederados. Ordenaron sus líneas antes de avanzar. Abrimos fuego al instante y seguimos disparando proyectiles sólidos hasta que llegaron al alcance del fuego de la metralla. Otro, en cuanto una compañía confederada era dispersada por el estallido de los proyectiles, su lugar era ocupado en buen orden por otras. Es decir, lo fundamental era mantener la cohesión de las líneas para que, digamos, los hombres no se desperdigaran, se mantuviera el control de la carga y se pudiera llegar a destino. Hubo baterías como la de Alonzo Cushing que estaban en muy mal estado, devolvieron peor el fuego. Hubo alguna batería que se añadió, la de Woodruff volvió al combate, llegó algún refuerzo de cañones, pero bueno, lo cierto es que los confederados fueron muy castigados durante este avance. Ya hasta antes de llegar a la carretera de Emmitsburg, sufrieron bastante castigo. Aquí vemos, bueno, esto es una recreación que hicieron los marines en 1922. Estos uniformes no son de la guerra de secesión, pero vemos muy bien la valla de la carretera de Emmitsburg, ¿no? Es decir, cómo los hombres podían esconderse detrás bueno, pues más o menos a cubierto los escaramuzadores de la Unión pudieron disparar contra los confederados cuando avanzaban. Y a su vez los confederados, pues cuando alguno encontró un lugar calentito junto a un poste y un par de travesaños, dijo, uff, qué bien se está aquí disparando al contrario, en vez de seguir. Bueno, como hemos dicho, las brigadas de Wilcox y Lang. Otro de los problemas a los que se enfrentaron los confederados fue el propio avance hacia el objetivo. ¿Por qué? Porque la división de Pickett tenía que avanzar en orden oblicuo. Esto había tres maneras fundamentales de hacerlo. O bien avanzar directamente oblicuamente, pero en su punto de partida no era paralelo al objetivo al que querían llegar, con lo cual esto implicaría que la división colocada más o menos así, en vez de avanzar en la dirección de natural, tiene que avanzar un poco de lado. La otra opción era ir girando la división según fueran ganando terreno. Pero esto implicaba dar el flanco al fuego del enemigo. Y dar el flanco al fuego del enemigo era nefasto para la moral y nefasto para la integridad de los regimientos. El fuego era bastante más eficaz contra el flanco que de frente. De frente había dos filas, de flanco un cañonazo bien encajado se podía llevar a un montón de gente. ¿Qué es lo que hizo en este caso la brigada de Kemper? Pues fueron haciendo zigzag. Es decir, avanzaban de frente, todo el mundo daba un cuarto de vuelta y avanzaban de lado. Y otra vez un cuarto de vuelta, con lo cual se metió en las filas, por supuesto, en el camino de la brigada de Garnett, cuyos oficiales protestaron airadamente porque estos desgraciados se están chocando conmigo y me están desordenando las filas y así no podemos hacer las cosas bien. Resultado, todo el mundo llegó un poco desordenado a la carretera de Emmitsburg y a partir de aquí la verdad es que hay fuentes que dicen que nada más cruzar la carretera se restablecieron las líneas, hay fuentes que dicen que nada más cruzar la carretera que yo fue un viva la Virgen, todo el mundo salió corriendo a por las posiciones de la Unión, Mariquita el último, y bueno, pues vamos a ver si conseguimos romper ese frente de una vez, pero el castigo no lo aceptamos más. ¿Cuál fue la gran ventaja de la Unión? Que al concentrarse lo que se llama el ángulo y el bosquecillo, copse of trees, ¿no? el punto focal del asalto confederado, pudieron desplazar tropas, el octavo de Ohio por el norte y la brigada de Vermont por el sur, y meter a los confederados en una especie de caja donde empezaron a recibir fuego por tres lados. Fuego de fusilería, el de artillería, y hacía un rato que estaban encajándolo, fuego de fusilería, con lo cual las bajas se dispararon. No, además, entiendo que al estar en una posición defensiva, pues podían tener más fusiles y todo, o sea, no es lo mismo ir desplazándose con el fusil cargado y tener un disparo, por ejemplo, que estar parado y tener varios fusiles preparados para hacer más fuego. Claro, ahí es por ejemplo, los unionistas lo hicieron, es decir, habían recogido fusiles de las bajas que habían tenido el día anterior y los habían precargado, lo cual en un momento dado les permitía tener una cadencia de fuego extra, con lo cual podían hacer más daño, ¿no? Rápidamente, porque yo creo que ya nos estamos alargando un poquito,
Sí, no, está pasando un poquito. Estoy viendo el Garfio de las obras de teatro. Bueno, la brigada de Garnett se lanzó contra el tramo que defendía la brigada de Filadelfia. La brigada de Garnett la podemos ver ahí, aquí. El 69 y la mayoría del 71 de Pensilvania aguantaron bien. Hubo fuego a corta distancia. Aprovecharon esos mosquetes cargados de más. Se parece que, bueno, pues de los 1.400 hombres de la brigada que habían partido en su momento, solo unos 800, según las crónicas, permanecían en pie en ese momento. Estamos hablando de muchas bajas. Allí fue donde muere Garnett de un balazo en el abdomen y otro en la cabeza. Todos los coroneles al mando de los regimientos serían alcanzados. Uno murió, otro fue herido de muerte y los otros 3 fueron heridos. Esta es la proporción en que quedaron los mandos. La brigada de Kemper llegó por la derecha. Eran los que habían ido zigzagueando, igual esa ayuda del whisky y de la reorganización. El 14 de Virginia consiguió cruzar el muro y lanzarse hacia las piezas de artillería de Cowan. Estas, cuando lo vieron llegar, dijeron, bueno, pues botes de metralla. Con lo cual aquello fue un auténtico, a 25 metros, pues 6 piezas cargadas con metralla. El resultado fue absolutamente devastador. Y además estaban recibiendo fuegos, aparte de los regimientos de Kemper, tuvieron que girar hacia su derecha para devolver el fuego a los de Vermont, con lo cual se perdieron para el choque principal de la carga, ¿no? Kemper recibió un balazo en el pecho y un proyectil se alojó en su espalda, fue capturado, pero lo consiguieron rescatar. De los 5 coroneles, solo uno, Joseph Mayo, salió ileso. 2 resultaron heridos de muerte y 2 fueron heridos. El Lewis Williams, que fue el coronel primero de Virginia, fue desmontado por un balazo y murió al ensalzarse con su propio sable al caer al suelo. Es uno de estos misterios que hay a veces en las batallas. Supongo que esto la familia no lo contó porque quedaba feo. En la segunda oleada, pues tenemos la brigada de Armistead, llegó detrás, probablemente es la más famosa, ¿no? Esa escena con Armistead con el gorro en la punta, por cierto, parece que se hundió rápidamente porque, claro, se rompe el gorro, no aguanta. Pero bueno, fueron los que consiguieron cruzar el muro por la zona del ángulo. Llegaron, Armistead personalmente encabezó el asalto, llegó hasta la batería de Alonso Cushing, donde recibió una herida de muerte. Y ahí, toda una serie de regimientos, el 72 de Pensilvania, contraatacaron, consiguieron contener un poco ese asalto, que fue el momento álgido, ¿no? Según un testigo, los confederados se lanzaban como bestias salvajes y luchaban, enzarzados en combates cuerpo a cuerpo, tirando piedras, utilizando los mosquetes como mazas, golpearon, gritaron y lanzaron hurras. Fueron rechazados, al final fueron rechazados y todo aquello se retiró. La división de Pettigrew, las fuerzas de Pettigrew no lo hicieron mucho mejor. La brigada de Broken Row se llega a cuestionar si llegó a ponerse en marcha del todo o no. El caso es que cuando llegó el momento de la verdad, no estaban. La brigada de Joe Davis se retrasó muchísimo. Acabó llegando, pero se retrasó mucho. Las de Archer y el propio Pettigrew, que estaban al mando de Birkett Fry y Marshall, se hicieron su avance. Tuvieron la ventaja de que el terreno a recorrer era mucho más corto, la distancia era mucho más corta, con lo cual pudieron llegar en mejores condiciones relativas a la zona de asalto. Y los combates más importantes se dieron por el granero de Bryan, que es este que vemos aquí. ¿Vale? Un poco, tenemos otra vez la recreación de los marines, pero así podríamos ver pues tal vez el aspecto de ese asalto final, ¿no? Es decir, con los hombres lanzándose a la carrera a por las posiciones enemigas y tratando de instalarse ahí. Como había dicho uno de los oficiales antes de empezar, luego hay que aguantar la posición, y todo esto completamente desordenado pues era muy difícil. El caso es que no hizo falta llegar a ese punto porque no consiguieron tomarla. La lucha en el granero de Bryan fue bastante intensa, pero al final también fueron rechazados, ¿no? Este fuero de flanco, yo me permitiría resumir la carga de Pickett de una forma muy gráfica. En plan juego de rol. Algunos lo entenderán, ¿no? Flanquea 0, artillería -1, proporciones 0, táctico 0, bono de asalto +1 y tirada pues flojita para los confederados. Alguno lo ha pillado. Y pasamos, aquí tenemos un poco la segunda fase del asalto. Una ilustración estupenda de los combates en el granero de Bryan. Aquí digamos que es mucho más cómodo estar un poco a resguardo e ir haciendo fuego.
y pasamos a la factura del carnicero, ¿no? La lista del carnicero. Estas son las bajas del día 3 de julio. ¿Vale? Los estadillos no distinguen las que tuvieron que ver directamente con la carga de Pickett. Sí, porque ahí estaría también lo de Ewell. Exacto, el asalto de Ewell. El caso es que entre 9.000 y 10.000 bajas confederadas, ¿vale? 3.000, 3.300, 3.100 bajas de la Unión. El total de Gettysburg, pues de 22.400 a 23.800, de 23.420 a 24.000. Ahí estamos más o menos empatados para la Unión. Queda un poco la parte de la derrota, ¿no? Muy deprisa. ¿Qué hizo? Claro, perdona que te diga. Sí, más o menos empatados, pero en realidad le dolía muchísimo más a los confederados. Sí, las reservas humanas confederadas, en general la batalla de la guerra de secesión, en lo que a bajas se refiere, se quedan más o menos a la par, salvo algún caso concreto, donde Fredericksburg, por ejemplo, donde los confederados sufrieron muchísimas menos bajas que la Unión. Pero bueno, también fue una circunstancia bastante excepcional. En general la cosa solía andar un poco a la par. Otra victoria como esta y en fin. Pero bueno, fue una sangría. No fue la más grave de la guerra, pero fue una sangría importante para ambos ejércitos. Más o menos un 25% de la fuerza. Ojo que también están los desaparecidos, o sea, prisioneros, alegremente tomados prisioneros. No solo me libro. Bueno, las cárceles no eran especialmente lugares salubres ni agradables, pero allí no te pegaban un tiro, si no hacías mucho el tonto no te pegaban un tiro, es decir, todo tenía su aquel. Y te podían intercambiar. En Gettysburg combatieron los llamados cobardes de Harper's Ferry, que eran los que se habían rendido en Harper's Ferry en 1862, que habían sido intercambiados y que por consecuencia podían volver al combate. En los mismos regimientos y en la misma brigada. O sea, para que se acordaran, vosotros, más os vale hacerlo bien esta vez. Y efectivamente van a ser de los que aguanten la línea contra la carga de Pickett, ¿no? Ya el día 2 parece que se habían distinguido y el día 3 se acaban de quitar el mote, o por lo menos lo pueden llevar ya con orgullo. Lee permaneció casi toda la batalla pues cerca, pero apartado, ¿no? Primero montado en su caballo y después primero montado sentado sobre un tocón, y luego le trajeron una silla de tijera y una carpita, como a los sátrapas orientales, para que pudiera ver aquello con comodidad, ¿no? En un momento dado envió a Frederick Colston, porque claro, con el humo y todo esto no era imposible ver nada. En general, los autores, los historiadores insisten mucho. Es interesante, por ejemplo, Carol Reardon, que ha estudiado mucho el campo de batalla de Gettysburg, y dice que todo esto que hemos contado son elucubraciones basadas en memorias de gente que estuvo allí pero no tiene ni idea de lo que pasó. Porque en mitad del humo, en mitad del tiroteo, pues un soldado que está con su fusil ve gente a su derecha, ve gente a su izquierda, si no ve nadie, entonces se acojona del todo, se tira al suelo y espera que aquello pase, pero a la hora de contar dónde hemos ido, cuántos éramos y todo eso, tampoco tenían mucha idea. Es decir, se hace mucho trabajo de analizar fuentes, de intentar, pues averiguar más o menos qué pudo pasar, ¿no? De hecho, no la he traído, pero hay una descripción magnífica del inicio de la carga de Pickett, escrita por un soldado de la Unión que estaba en el extremo norte de la línea y que por las características del terreno no pudo ver la carga de Pickett. Probablemente eran las líneas de Pettigrew lo que estaba describiendo, pero como todo el mundo aquí era la carga de Pickett, pues tenían que ser los hombres de Pickett, ¿no? Y en sus memorias escribe como los hombres de Pickett salen, están haciendo un muro, todo lo que tú quieras. Bueno, el caso es que Lee envió a Frederick Colston, de su estado mayor, para que acabara, pues, a ver qué significaban los vítores que estaba oyendo. Claro, allí todo el mundo habla en inglés, con lo cual distinguir los vítores propios de los del contrario es complicado. Colston va a ser de los primeros que pues le va a traer las noticias de que aquello no ha prosperado, sino que ha sido una auténtica catástrofe, ¿no? Longstreet ya lo había adivinado. Luego él dirá siempre en sus memorias que él ya había adivinado que aquello no había salido bien. Lo había adivinado antes de que pasara. De hecho, hay una conversación que tiene con Arthur Fremantle, el coronel británico que está allí de observador, que vuelve de primera línea, un británico loco, diciendo: no me lo hubiera perdido por nada del mundo. Y Longstreet le contestó algo parecido: hay una mierda que no, me hubiera encantado perdérmelo, hemos atacado y hemos sido repelidos, mire. Efectivamente, Fremantle vio que la zona estaba cubierta de confederados que volvían lenta y penosamente hacia nosotros en pequeños grupos desorganizados, ¿no? En cuanto a Pickett, hemos hablado un poco del protagonista. La verdad es que la biografía de Pickett es fascinante. Tuvo un hijo con una india en la costa de
y el estado de Washington. Estuvo a punto de declarar la guerra a los británicos por una islita. Se casó con la Sal Corbell, que fue su gran panegirista después de Gettysburg. Se casó con la Sal Corbell, que se convertiría en una viuda de la Confederación y que vendería biografías de Pickett y daría charlas y se haría muy famosa a partir en el último cuarto de siglo. De hecho, hoy por hoy hay historiadores que sospechan que las cartas de Pickett las escribió ella, o sea, son todas falsas, salvo alguna que otra que parece que tiene visos de haber sido escrito de su puño y letra. Probablemente muchas de ellas o están muy retocadas o son directamente falsas. Es decir, hay que tener cuidado con el personaje de Pickett. Sabemos que fue una persona con bastantes complejos, venía de la aristocracia del sur, pero venidos a menos, y su familia desde muy pequeñito todos cargaron sus esperanzas en él, ¿no? Tú tienes que ser el que dé lustre a la familia, y George Pickett, que en el fondo era un vividor, pues aquello le traumatizó bastante, ¿no? Si yo lo que quiero es ir de juerga con los amigos, ¿cómo que dar lustre a la familia? ¿Por qué? Lo mandaron a vivir con un tío suyo a ver si se enderezaba, en fin. Parece que el ejército le sentó relativamente bien, pero también era conocido allí por sus francachelas. Era amigo personal de Longstreet. En la toma de Chapultepec, Longstreet, que es el abanderado, es herido, y es Pickett quien recoge la bandera y es el primero que llega a la cima, a lo alto del fuerte, con lo cual Longstreet siempre le protegió durante la Guerra de Secesión, a pesar de que Pickett acumuló un largo listado de ausencias sin permiso, por ejemplo, estando en la zona de Petersburg, en Ann Harbor, se ausentaba todas las noches y recorría 10-12 kilómetros para ir con su mujer a pasar la noche y volvía por la mañana, ¿no? Lo cual, pues, para muchos oficiales era poco aceptable. Dice, como el enemigo ataque en mitad de la noche, el comandante en jefe no se entera. En fin, cosas de estas. Se le ha acusado de haber desaparecido durante el asalto, ¿no? Se sabe poco, relativamente poco, de qué hizo. Se ha dicho que no fue negligente al no conducir personalmente a su división al combate, que se escondió en un granero. Clayton Coleman, el oficial médico de Kemper, dice que se había escondido detrás de un árbol sujetando la brida de su caballo. Moxley Sorrell, del Estado Mayor, dijo que no lo vio nunca en el campo de batalla. Me parece que exageraron un poco, le hicieron un Longstreet, como se dice, y fueron un poco a por él, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, viendo la supervivencia de los oficiales, que él haya sobrevivido sin ser herido... A ver, lo que pasa es que llama la atención. Sí, pero la posición de Pickett no es en primera línea con los oficiales. No sé. Él tiene que gestionar. Entonces, es verdad que él llegó hasta uno de los graneros que había un poco en retaguardia, y ahí fue donde estableció un poco un puesto de mando para ir observando lo que pasaba. Parece que durante la primera parte de la batalla lo hizo bastante bien. Gestionó, hizo acelerar a las tropas para que cruzaran la zona de muerte lo más deprisa posible. Estuvo encima hasta que, bueno, pues vio lo que pasaba. Envió muchos edecanes a Wilcox y a Lang para que se pusieran en marcha y apoyaran su ala derecha, pero parece que en un momento dado se derrumba, pierde completamente los nervios, ¿no? Entonces parece que Frank Dawson, un oficial que dice que fue el primero en encontrárselo después de que fueran derrotados, le oyó decir: ¿por qué no detuviste a mis hombres aquí, gran Dios? ¿Dónde está mi división? William Polk habla de Pickett con una expresión de tristeza y dolor. O sea, realmente era un hombre que había llegado a Gettysburg con muchas ganas de gloria y que se había llevado se llevó un mazazo importante, ¿no? General, yo estoy arruinado, mi división se ha ido, ¿no? Dijo a Longstreet. ¿Dónde está mi división? En fin, todos estos lamentos de Pickett son bastante conocidos. De hecho, Lee va a asumir las culpas ante Pickett, pero también ante Pettigrew, también ante Trimble. O sea, esto nos hace pensar que era un poco más una frase hecha: sí, ha sido culpa mía, venga, no os preocupéis, reformad las líneas detrás de Seminary Ridge, porque como estos deciden avanzar ahora, nos van a hacer un roto que nos van a mandar a Richmond. Entonces, pues Lee ahí estuvo bastante activo, asumió las culpas. No tragaba a Pickett, o sea, ya Lee en ese momento no lo tragaba. De hecho, parece que cuando lo ve en el ejército que marcha hacia Gettysburg, pregunta: ¿y este qué hace aquí? O sea, directamente. Pero bueno, el caso es que Lee apechugó un poco con la situación. Cuando Pickett emitió su informe, Lee se lo rechazó. No se sabe que ha sido el informe de Pickett, nadie lo ha leído. Su mujer dijo que sí, que ya lo había tenido un tiempo, pero luego nunca fue capaz de aportarlo. Parece que Lee le ordenó que escribiera otro ceñiéndose a las bajas, y Pickett le contestó que no pensaba escribir otro informe, ¿no? De las cosas que han llegado, pues parece que era una lista de recriminaciones a los demás oficiales, de quejas. Básicamente acusaba a todo el mundo de haberle saboteado, y obviamente pues Lee no estaba por la labor de que este tipo de documentos circularan,
sobre todo después de la paliza que se habían llevado en Gettysburg, pues no era el momento de que todo el mundo empezara a señalar con el dedo, y directamente pues le ordenó destruir el original y la copia, redactar uno limitándose a las bajas. Pickett le dijo que no, y la guerra continuó otros 2 años más, ¿no? Aquí yo lo que me pregunto es, ¿estaba protegiendo Lee a Pickett? En cierto modo, porque eso era un descrédito también para él. ¿O se estaba protegiendo a sí mismo? Yo creo que sobre o todo en general el bien del ejército. Yo creo que sobre todo quería evitar que hubiera una lista de unas altas recriminaciones, de problemas, de acusaciones, lo que luego pasaría con Longstreet. Lee lo quiso controlar en todo momento, ¿no? Además, cuando un ejército es derrotado es cuando más necesita un líder y cuando más hay una serie de cosas. Luego todo se evaluará y todo se hablará y todo se decidirá qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Pero en ese momento lo importante era reconstruir una mínima línea de defensa. El día 4 los dos ejércitos permanecieron frente a frente y esa misma noche pues Lee empezó la retirada hacia Virginia, ¿no? Nos queda una carta de Pickett del 23 de julio a su mujer, que parece que esta sí es buena, en el cual dice: si la carga efectuada por mis valientes virginianos aquel fatal tercer día de julio hubiera sido apoyada, o simplemente si mis otras 2 brigadas hubieran estado conmigo, podríamos haber llegado a Washington y terminado la guerra. 2 brigadas porque la división de Pickett tenía 5 brigadas, 2 se quedaron en Carolina, digamos que 2 se las habían destacado a otro sitio. Es una muestra del poco amor que le tenía a Lee. Digamos que si había que sacar tropas, se las sacaban a él, y solo atacó con las 3 brigadas que conocemos, ¿no? Pero bueno, como digo, la guerra continuó, siguieron matándose alegremente. Gettysburg fue importante, pues al día siguiente cayó Vicksburg, que era la última posición confederada sobre el Mississippi, y quedó cortada en 2 la Confederación. No sabemos qué hubiera pasado si los confederados hubieran ganado en Gettysburg, pero que hubieran sido partidos en 2 de todos modos, no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Bueno, a ver, la guerra de Stuart el tercer día estaba. De hecho, Stuart tiene su propia batalla de caballería, entre otras contra Custer. No me acuerdo ahora el nombre, en una zona un poco apartada, más allá de las posiciones de Ewell, más al este de las posiciones de Ewell. La cabalgata de Stuart es que nos da para toda la noche. Es decir, ¿por qué Stuart decidió rodear el cuerpo de ejército del Potomac? Pues probablemente, o algunos historiadores dicen que porque justo al inicio de la campaña lo habían atrapado con los pantalones bajados en Brandy Station, le había atacado la caballería de la Unión, le había pegado un buen rapapolvo, y eso era algo que Stuart no estaba dispuesto a permitir. Y como su gran momento de gloria había sido rodear el ejército del Potomac durante la campaña de la península, pues se lanzó, aprovechó unas órdenes un poco ambiguas de Lee para lanzarse otra vez a dar la vuelta al ejército del Potomac. Allí capturó un inmenso convoy de suministros que se quiso llevar, esto lo ralentizó, y bueno, pues llegó al final del día 2 al campo de batalla, para enfrentarse un poco al mosqueo de Lee, que creo que fue algo en general. Stuart ya está aquí por fin. ¿Dónde coño? Pero dejó ciego al ejército de Virginia del Norte. Digamos que Stuart había dejado otra brigada, había dejado 2 brigadas de caballería, de hecho, para que se encargaran de cubrir el flanco derecho del ejército de Lee y enmascarar un poco para que los observadores de la Unión no pudieran detectar lo que estaban haciendo los confederados. Y de hecho tardaron en detectarlo. Pero digamos que eran oficiales bastante malos, aunque fueran de caballería del sur, no todos eran maravillosos, y no fueron capaces de cumplir una misión de exploración de forma eficaz. Y Stuart, que era el especialista en esto, pues estaba dando un rodeo, ¿no? Es el que podemos ver por aquí, por esta zona. Y realmente dejó al ejército enemigo entre el suyo y él, lo cual se le recriminó mucho después. Como murió en 1864 en honor de santidad, pues no se hizo republicano. No, más que preguntaba, la consideración que he hecho de la artillería me parece muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo es posible que 170 cañones, además que la clave era esa, que consiguieran batir la línea, ¿no? La línea. Hay una historia muy interesante, lo que pasa es que solo he leído una fuente y me da un poco de resquemor, más que nada porque los unionistas también dispararon alto, que habla del incendio de las acelerías Tredegar en Richmond, que eran las que fabricaban la munición para los cañones del ejército de Virginia del Norte. Y entonces, como todo esto era bastante manual, se trajo munición de otras fábricas que podía ser más potente. Entonces, al utilizar la misma cantidad de pólvora que los artilleros tenían la costumbre de meter para cada distancia, al ser esa pólvora más efectiva,
mandaba los proyectiles más lejos, más alto y tal. Pero es una historia que solo he leído una fuente y la quiero tratar con un poquito de circunspección. Bueno, que yo he leído eso, que parte entre comillas, motivos del fallo, pues que la línea, o sea, a pesar del bombardeo, que era un poco que se esperaba que ablandara la línea, pues no la ablandó, vamos. No la ablandó. Vamos, no hay más que verse, ¿no? Exacto, o sea, las bajas en la infantería fueron mínimas. Todo esto, de todos modos, la moral jugaba un factor muy importante. Es decir, un ejército podía derrumbarse ante un bombardeo como ese. Es decir, las tropas podían... De hecho, la preocupación de Hancock es genuina. Es decir, oiga, que como se marche uno, se van a empezar a marchar de 6 en 6, 12, 40. Y cuando nos demos cuenta, estamos yo y el gato. Entonces, y yo no me pienso quedar tampoco. Entonces, bueno, pues un poco la historia, ¿no? De hecho... hay un libro muy interesante de Brent Nosworthy que ha estudiado la Guerra de Secesión y, si no recuerdo mal, las heridas por arma blanca en los cadáveres que se han exhumado no llega al 10%. 5%. Teniendo en cuenta que se habla constantemente de cargas a la bayoneta, y dices, macho, no, una carga a la bayoneta se acababa porque el atacante se lo pensaba mejor y se volvía, o porque el defensor se lo pensaba mucho mejor y no se quedaba. Con lo cual, bueno, pues la carga era una cosa que atacaba profundamente a la moral del contrario. Y 15.000 hombres, pues igual. Pero claro, cuando los ves que caen, dice, oye, lo que pasa es que 19 minutos bajo fuego, o sea, no es bajo fuego, ya vas aguantando, no, 19 minutos avanzando, expuesto. Ojo,